Muy buenas noches, apreciados participantes del posgrado en docencia superior de la Universidad Marítima de Panamá, sus facilitadores, profesor Carlos Martán y una servidora, profesora Indira Costa. Queremos darle la más cordial bienvenida al módulo Evaluación de los aprendizajes y esperamos que durante estas 4 semanas podamos compartir experiencias y conocimientos relacionados con este importante tema que servirá, ¿verdad?, para sus futuros eh, carreras como docentes. Como agenda del día tenemos que un pequeño TED, un breve TED, que vamos a compartir al final de esta clase, donde el autor hace énfasis más que todo en enseñar para la maestría, para el dominio de una técnica, más que para la evaluación o la calificación. Vamos a también hacer un breve resumen de la sesión anterior donde introdujimos todo lo que son los lineamientos generales del curso y aclarar por si tienen alguna duda al respecto. Posteriormente vamos a explorar el origen y significado del término, los principios y propósitos y las características y funciones. Este es el TED que vamos a compartir al final de la clase. Y más o menos, ¿verdad? Tenemos aquí 2 ejemplos de estudiantes que plantearon sus expectativas en el chat pasado sobre el curso y, por ejemplo, la compañera Agnes habla sobre mejorar las técnicas educativas para utilizarlas en todas las formas de enseñanza. Claro está, para todo se necesita hacer docencia no solo en un aula de clase, sino en el trabajo y en otros lugares. Compañera Mercedes espera lograr el conocimiento de las formas adecuadas y actualizadas de evaluación, siguiendo sus sugerencias de agruparse por afinidad de carreras o especialidades. Más adelante vamos a presentar la conformación de los grupos de acuerdo a la cantidad de estudiantes. Si tienen algún comentario al respecto, pueden levantar la mano en el icono de levantar la mano o anotarlo en el chat. Y después yo con calma los voy a poder revisar. El objetivo de la clase de hoy será conocer los fundamentos teóricos de la evaluación de los aprendizajes. Y vamos a iniciar con el origen y significado del concepto de evaluación. Podemos decir entonces que desde el siglo XVII y XVIII las formas de evaluación eran consideradas meros mecanismos disciplinarios que pretendían recoger información acerca del proceso cognitivo, pero primordialmente conductual de los estudiantes. Podemos apreciar en las imágenes la disposición de las aulas de clase que interesantemente todavía persisten en nuestros tiempos. Para el señor Michel Foucault, teórico francés, este sistema de evaluación era más que todo una forma de arquitectura que operaría para influir en la conducta de los individuos. Eran técnicas definitivas cuyo objetivo era llevar a cabo el poder disciplinario. Luego, en el siglo XIX, predomina la pedagogía positivista, ¿verdad? Dentro del paradigma positivista, cuyo mayor exponente fue el señor Augusto Comte. En este paradigma o pedagogía positivista prevalece la enseñanza de los conocimientos científicos y ocurre un desarrollo progresivo del educando. Sin embargo, como consecuencia, ¿verdad? Se presenta un constreñimiento a la epistemología, generando discursos refractarios al sujeto cognoscente y a las relaciones sociales que lo constituían. Surgen las pruebas de medición mental para determinar la inteligencia, surgen los exámenes escritos, siendo estos una herramienta universal por excelencia del siglo XX para medir el rendimiento académico de los estudiantes. Y también la característica predominante va a ser el poder del profesor contra la libertad de los estudiantes. Ya en el siglo XX, ¿verdad? Surgen algunos teóricos estadounidenses como Thorndike y Simon, donde promulgaban la cohesión
procedimental a manera de la integración al proceso didáctico y señalaban que la educación podía mejorarse mediante la obtención de pruebas más objetivas. El señor Wood, por ejemplo, indicaba que las pruebas objetivas medían hechos o fragmentos de información en vez de la capacidad de razonar y la aptitud para la organización. Tyler, considerado el padre de la evaluación educativa por sus postulados modernistas, señalaba que la medición educativa tenía que ser concebida no solo como un proceso totalmente distinto a la enseñanza, sino más bien como parte integral de esta. Para el siglo XXI surge o existe, ¿verdad?, nuevos conceptos y definiciones relacionados con la teoría de la evaluación, donde demuestran que las nuevas sociedades del conocimiento y la información deben evaluarse de tal manera que adviertan la complejidad que entraña esa realidad multidimensional y multifactorial. Tenemos que evaluar en función a lo complejo de este mundo, a lo complejo de la sociedad, a lo complejo del ser humano. Y ellos proponen, los nuevos teóricos vanguardistas proponen formas holísticas, integrales, éticas y sistemáticas para valorar, estimar y enjuiciar los procesos y los productos evidentes a través de herramientas e instrumentos múltiples acordes con los modelos educativos. Vamos ahora a revisar los aportes de estos teóricos que han contribuido, ¿verdad?, a lo que es la conceptualización de la evaluación. El primer concepto de evaluación aparece en el siglo XIX, con términos, ¿verdad?, muy utilizados actualmente como tecnología educativa, el diseño curricular que tanto conocemos y mencionamos y que ustedes lo vieron en su curso anterior de currículum, objetivos de aprendizaje y el énfasis de este curso que es la evaluación educativa. Surge el discurso científico en el campo de la educación, por eso podemos observar todos estos términos. La Real Academia de la Lengua define evaluar como actuar, señalar el valor de algo, estimar, apreciar, calcular el valor de algo. Para Tyler, es un proceso que determina hasta qué punto se han conseguido los objetivos educativos. Más adelante, ¿verdad?, en el siglo XVIII, tenemos a Rousseau, que define la evaluación como el papel fundamental de la madre en la educación del infante. Era preponderante, era como un motor indispensable previo a la educación formal. Todo ese trabajo previo a la escolaridad formal era realmente producto de la madre. Para Immanuel Kant, ¿verdad?, las actitudes hacia el bien no eran gestadas de manera natural en el ser y que debían ser educadas en un marco libre y humano. El señor Pestalozzi señalaba que la educación era un proceso natural, era decir, algo que surge de las propias necesidades de los niños, no de la concepción pura del adulto. Estos tres estudiosos abogaban por una educación centrada en el estudiante. Más adelante, en el siglo XX, surgen otros teóricos que trabajan sobre el concepto de evaluación y, por ejemplo, Cronbach nos dice que el proceso de la evaluación es un proceso de recopilación y utilización de la información para tomar decisiones. Scriven, que es un proceso por el que se determina el mérito o valor de alguna cosa, y Benjamin Bloom, el creador de la taxonomía de Bloom, nos señala que la evaluación es una reunión sistemática de evidencias a fin de determinar si en realidad se producen ciertos cambios en los alumnos y establecer el grado de cambio en cada estudiante. Esta es una percepción por demás evidente y era uno de los mayores exponentes del conductismo pedagógico clásico. Definiciones más actuales, ¿verdad?, de este siglo señalan los señores Ferreres y González
que la evaluación es un proceso continuo, ordenado y sistemático de recogida de información cuantitativa y cualitativa, que responde a ciertas exigencias: válida, dependiente, fiable, útil, precisa, viable, etcétera, que se obtiene a través de diversas técnicas e instrumentos que, tras ser cotejada o comparada con criterios establecidos, nos permite emitir juicios de valor fundamentados que faciliten la toma de decisiones que afecten el objeto de evaluar. Es un proceso robusto, sistemático, determinístico y activo. Esta, en lo personal, es una definición, a mi parecer, bastante completa y es acorde a lo que estábamos mencionando hace un rato sobre la complejidad del ser humano, de la sociedad y del mundo en general. Como principios, ¿verdad? Eh, Podemos decir que los principios de la evaluación van a ser enunciados teóricos que expresan ideas fundamentales valiosas que van a explicar cómo se produce la evaluación y tienen cierto grado de aceptación y generalización. Entre estos principios tenemos que la evaluación es una actividad o elemento implícito en todo el proceso educativo, que no es un fin en sí mismo, sino un medio para fomentar la formación y el progreso continuo de los alumnos según sus necesidades específicas dentro de un contexto social. La evaluación debe ser integral y requiere la aplicación de diferentes técnicas e instrumentos para la recopilación de datos que posibiliten apreciar de modo objetivo el progreso de los alumnos con relación a los objetivos propuestos. También, entre sus principios, están el concretar y definir con absoluta claridad qué es lo que se va a evaluar y luego seleccionar el instrumento más apropiado para conseguir este propósito. Todo debe ser consecuente, el discurso y la práctica no deben estar desconectados. Estar consciente de que ni los mejores instrumentos de medición son absolutamente exactos, precisos, eh, a la hora de desarrollarlos. Entonces, estos instrumentos están en función del evaluador, pero tenemos que estar conscientes que no son absolutamente exactos y que siempre hay cosas que lo pueden sesgar. El último principio sería no valerse de la evaluación como un fin de sanción interesante para castigar o recompensar al estudiante, sino como un proceso dirigido a estimular, reforzar, rectificar y mejorar saberes, las actitudes y los procedimientos del docente y el diseño. Ahora vamos a pasar a los propósitos. Los propósitos van a servir de base al aprendizaje y la enseñanza. Como propósitos tenemos obtención y análisis de información acerca del aprendizaje de los estudiantes para servir de base a las prácticas utilizadas. La evaluación identifica aquello que los estudiantes saben, comprenden y pueden hacer en las diferentes etapas del proceso de aprendizaje, y que una evaluación eficaz que logra este propósito ofrece información valiosa para comprender qué constituye el aprendizaje y cómo apoyar. En este sentido, nuestros tres elementos principales, estudiantes, docente e institución, se van a beneficiar de la evaluación de esta manera. Con los estudiantes, ellos van a poder regular su propio aprendizaje de forma eficaz cuando participan activamente en la evaluación y actúan sobre la base de comentarios constructivos. Los va a ayudar a reflexionar sobre su progreso, establecer objetivos con relación a su aprendizaje y a participar en la toma de decisiones sobre lo que necesitan hacer para alcanzar dichos objetivos. A los docentes les ayuda porque van a ser mucho más eficaces cuando aprenden continuamente sobre lo que los estudiantes saben y pueden hacer, además que les permite a los docentes reflexionar sobre sus prácticas, adaptar su enseñanza en función de los datos y ofrecen comentarios oportunos, específicos y bien razonados para respaldar mejor el aprendizaje. En cuanto a las instituciones, ¿verdad? Se van a convertir en comunidades de aprendizaje más influyentes cuando utilizan la evaluación como una herramienta para evaluar la profundidad de su currículum y la eficacia de su enseñanza. Las instituciones van a poder tomar decisiones orientadas a destinar recursos y apoyos a las prioridades y necesidades del desarrollo profesional más apremiante. En un sistema o institución educativo, todos los componentes necesitan ser evaluados para ir mejorando sus prácticas.